Gracias te damos, Señor, por el privilegio que nos das de reunirnos una vez más en tu casa de oración para cantarte, alabarte, pero también, Señor, para ser alimentados por tu palabra. Tu palabra claramente dice que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. Sé tú, Señor, quitando cualquier distracción que pueda estar en la mente de alguno de nosotros, cualquier interrupción, Señor, cualquier cosa contraria a lo que estaremos aprendiendo en esta oportunidad, Señor, sé tú acomodando lo espiritual con lo espiritual, dándonos, Señor, a través de tu Espíritu Santo la capacidad, Señor, para poder llevar a cabo una práctica de lo que estaremos aprendiendo, Señor. Gracias te doy por la vida de mis hermanos. Te pido de la misma forma, Señor, que seas tú usando a los diferentes maestros en las diferentes clases para que desde el más pequeñito hasta el más grande podamos ser bendecidos por tu palabra, pues confiamos, creemos, Señor, que una vez que tu palabra es hablada, jamás regresa vacía, sino que hará el propósito específico por el cual es enviada. Gracias te damos, Señor, todo esto te lo he pedido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Pueden salir los niños, hermanos, y salude a su hermano o hermana antes de sentarse. Gloria a Dios. ¿Cómo están, hermanos? Gusto verles una vez más. En esta oportunidad, hermanos, vamos a estar viendo el tema conducta piadosa con los de afuera. Edward Murdoch es un personaje de una leyenda urbana que nació en el siglo XIX como el heredero de un título nobiliario en inglés que se le conoce como el hombre con la cara en la nuca. Este hombre, según la leyenda, tenía dos caras y según la leyenda, la segunda cara solía susurrarle, reía, lloraba. Murdoch rogó repetidamente a los médicos que se la quitaran, alegando que le susurraba cosas malas por la noche. Aunque esto no es más que una leyenda, hermanos, mucha gente vive como este hombre, con dos caras. Una cara en las cosas de Dios y otra cara completamente cuando interactuamos con el mundo. Es el punto final que el apóstol Pablo trata en el capítulo 4 de Colosenses, que tiene que ver, hermanos, la importancia clave de tener una conducta piadosa con los de afuera. Acompáñeme a Colosenses capítulo 4, versículo 2. Dice la palabra de Dios: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra la puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. La semana pasada aprendimos, hermanos, el penúltimo tema en esta lista de enseñanzas que tiene que ver con la oración. Estuvimos aprendiendo, hermanos, que una persona piadosa es una persona que constantemente está orando. Una de las peticiones específicas que el apóstol Pablo les pide a estos hermanos que se unan con él es que Dios abriera la puerta para la predicación de la palabra. En el libro de Apocalipsis podemos ver una petición similar o un contexto similar en aquel versículo tan conocido de Apocalipsis capítulo 3 versículo 20, donde dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Es en el contexto, hermanos, de lo que tiene que ver con que el evangelio entre a los diferentes lugares. En el caso de Apocalipsis, Dios quería entrar a la iglesia de la Odisea. Y es la misma petición que presenta el apóstol Pablo, que les dice: hermanos, oren con nosotros para que sea Dios abriendo las puertas y que podamos predicar el evangelio como es debido.
Cuando llegamos al versículo 5 y versículo 6, ahora, hermanos, como ya lo mencioné, ahora Pablo ya presenta la última instrucción o las últimas instrucciones antes de llegar a las salutaciones finales que nosotros encontramos en el versículo o capítulo 4. Estas últimas instrucciones, hermanos, son específicamente en nuestras interacciones con los de afuera. Dice el versículo 5, andad sabiamente con los de afuera. Si recordamos, hermanos, ya Pablo tocó el comportamiento que se debe de manifestar en nosotros en la iglesia. Ya tocó lo que se espera de nosotros en el matrimonio, lo que se espera de los padres y los hijos, lo que se espera en nuestros lugares de trabajo. Pero ahora en esta instrucción final, hermanos, lo aplica de una manera general a todos los de afuera. ¿Quiénes son los de afuera? Los de afuera, hermanos, son todas aquellas personas no creyentes con las cuales nosotros interactuamos en nuestro diario vivir. Toda aquella persona que no sea creyente, toda aquella persona que no sea parte del reino, de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos enseña, es una persona de afuera. Y nosotros, creyentes cristianos, somos llamados a llevar una vida organizada, coherente, justa, donde quiera que vamos, incluyendo con los de afuera. No podemos vivir nuestra vida cristiana como el hombre de la leyenda, el hombre de dos caras. Una cara para con nuestros hermanos en Cristo, pero otra cara para con las personas del mundo. Si las personas que profesan ser cristianas viven como necios con los de afuera, va a tener diferentes resultados, pero el más grave de todos es de que van a denigrar la fe y por consecuencia las personas que le rodean van a rehuir el evangelio. Y si conectamos los puntos que Pablo presentó en las peticiones de los versículos anteriores, esta es la preocupación primordial que está en el corazón del apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios. Que nuestro comportamiento, hermanos, no sea causa de que personas rechacen el evangelio porque nosotros predicamos una cosa con la boca, pero a través de nuestro comportamiento estamos mostrando completamente algo contrario. Este punto no es algo que el apóstol Pablo se limitó a mencionar a los hermanos en Colosas, sino que lo vemos repetidamente en el resto de sus cartas. Por ejemplo, en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 12, Pablo les dice a los hermanos en Tesalónica, a fin de que os conozcáis honradamente, y enfatiza, para con los de afuera, y no tengáis necesidad de nada. En las cartas pastorales que él envía, por ejemplo, la que envía a Timoteo, cuando Pablo le da la lista de los requisitos para las personas que tomamos este oficio, dice en Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 7, también es necesario, hablando del obispo, anciano, pastor, que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. El problema aquí, hermanos, no es que el ministro en sí caiga en descrédito. El problema aquí, hermanos, es que a través del testimonio de descrédito en esta persona, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo sea pisoteado. Y ese es el pensamiento primordial que está presentando Pablo en Colosenses capítulo 4, versículo 5. Cuando seguimos, hermanos, la línea de instrucciones y llegamos al 5 y ahora nos dice a cada uno de nosotros, andad sabiamente para con los de afuera. Si nosotros creyentes vivimos de una manera sabia para con los de afuera, los no creyentes, el mundo, hermanos, que es testigo de nuestro comportamiento, verá el testimonio de lo que Dios ha hecho y continúa haciendo con cada uno de nosotros. Y nosotros nos debemos de enfocar de que el testimonio que estamos dando, hermanos, sea un testimonio correcto para con los de afuera. Si el llamado que nos presenta aquí en el versículo 5 es de actuar sabiamente para con los de afuera, podemos plantear la instrucción de la misma forma en una connotación negativa. Es decir, podríamos aplicar lo mismo y decir, no seamos necios con los de afuera. No seamos necios como los incrédulos. Y queridos hermanos, hay muchas maneras en las que nosotros podemos demostrar una necedad que es completamente lo contrario a vivir sabiamente para con los de afuera. Hay muchas maneras, pero la palabra de Dios nos da
una lista de algunas en las cuales una persona que vive de tal manera, de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos enseña, es una persona necia. Uno de ellos, hermanos, es una persona que vive persiguiendo el dinero en este mundo. La palabra de Dios nos enseña en 1 de Timoteo capítulo 6, versículo 9, que los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. De acuerdo a lo que la palabra de Dios nos enseña, hermanos, una persona que vive persiguiendo las riquezas de este mundo es una persona necia. Y nuestra instrucción, hermanos, es que vivamos de una manera sabia para con los de afuera. Pero no solamente eso, hermanos, porque lamentablemente muchas veces el legalismo de las personas que se hacen llamar cristianos, cuando manifiestan ese legalismo para con los de afuera, de la misma forma es una manera clara de que es una persona necia. El apóstol Pablo, cuando escribe la carta a los hermanos en Galacia, les exhorta porque estos hermanos estaban siendo arrastrados por un comportamiento legalista por parte de los judaizantes. Y vean lo que les dice en Gálatas capítulo 3, versículo 1. Les dice Pablo: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Cuál es la pregunta que les plantea? ¿Tan necios sois? ¿Verdaderamente son tan necios? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Vivir de una manera legalista es vivir de una manera necia. Y una persona que persigue las riquezas, una persona que vive en un sistema legalista, no solamente va a demostrar su necedad con los hermanos en la iglesia, sino que también con los de afuera. Es por la gente legalista que muchas veces la gente no quiere nada que ver con Cristo, porque en vez de presentar el evangelio verdadero, se les ha presentado un evangelio legalista, un evangelio de obras. Debes de cumplir esto, esto, esto y esto para ser salvo. Cuando la palabra de Dios claramente nos enseña que es por fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero si entonces vivir conforme a la carne, como nos enseña el libro de Gálatas, es necedad, si nosotros nos preguntamos de qué manera nosotros estamos viviendo para con los de afuera, con esas dos opciones sobre la mesa, ¿qué respuesta daríamos? ¿Estamos viviendo conforme a la carne o estamos viviendo conforme al Espíritu? Queridos hermanos, Dios a ninguno de nosotros nos va a pedir cuentas por el comportamiento de las personas que nos rodean, pero Dios sí nos va a pedir cuentas por nuestro comportamiento, incluyendo el comportamiento que llevamos a cabo para con los de afuera. Y muchas veces, hermanos, nuestro comportamiento no es de sabiduría para con los de afuera, porque se nos olvida cuál es nuestra misión en esta tierra. Nuestra misión, hermanos, es expandir el reino de nuestro Señor Jesucristo, y lo que eso significa en la práctica es que cuantas personas puedan escuchen el evangelio, pero es completamente contraproducente que prediquemos un mensaje con la boca y que con nuestras acciones reflejemos completamente lo contrario. Se necesita sabiduría para llevar a cabo esta labor. Y la palabra de Dios nos enseña, hermanos, cuál es el principio de la sabiduría. Proverbios capítulo 9, versículo 10. Dice la palabra de Dios: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. El mundo, hermanos, vive neciamente porque no tiene temor de Dios. La iglesia verdadera, la iglesia del Dios viviente, vive sabiamente porque vive en el temor de Dios. Y como vive en el temor de Dios, cada acción que esa persona o esa iglesia lleva a cabo, siempre lo lleva a cabo con el pensamiento de agradar a aquel que dio su vida por él. Cuando nosotros entendemos esto, hermanos, vamos a vivir en ese temor que la palabra de Dios nos enseña, y por consecuencia, hermanos, vamos a vivir sabiamente para con los de afuera.
Una de las mismas características que presenta el versículo 5 del capítulo 4 de Colosenses en cuanto a la sabiduría, hermanos, es que una persona sabia aprovecha el tiempo. Vean lo que continúa diciendo Pablo en el versículo 5. Dice, andad sabiamente para con los de afuera, pero luego dice, redimiendo el tiempo. Los que son sabios, queridos hermanos, aprovechan el tiempo. La gente necia pierde mucho el tiempo. Y no perdamos de vista, hermanos, el contexto de lo que está tratando Pablo en estos versículos. Está tratando el asunto en cuanto al efecto que la iglesia debe tener para con los de afuera. Y en ese sentido nosotros debemos de aprovechar el tiempo. El mismo Moisés, escritor del Salmo 90, vean la petición que él presenta en el versículo 12 en cuanto al tiempo. Dice el Salmos 90, versículo 12, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Y podríamos pensar, hermanos, que lo que presenta Pablo en el versículo 5 son dos puntos diferentes. Uno, andar sabiamente con los de afuera, y otro, aprovechar el tiempo. Pero la realidad de las cosas, hermanos, es que van de la mano. La palabra original que se usa para aprovechar el tiempo o redimiendo el tiempo, en el original, hermanos, es la misma palabra que se usa para comprar. Entonces, lo que Pablo les está presentando es como si les dijera, queridos hermanos, no se queden sentados esperando la oportunidad, sino que salgan, búsquenla y cómprenla. Ahora surge la siguiente pregunta, ¿oportunidad para qué, Pablo? ¿Para qué vamos a aprovechar el tiempo? Aprovechar el tiempo, queridos hermanos, para que cada interacción que nosotros tenemos con los de afuera les dé testimonio de lo que Cristo ha hecho por nosotros, y a través de nuestro mismo comportamiento esas personas también quieran ser parte del reino. En eso debemos de aprovechar el tiempo. Queridos hermanos, el tiempo es verdaderamente corto. Nuestra vida en esta tierra, hermanos, es verdaderamente corta. Y nuestras interacciones con los perdidos e incrédulos de la misma forma son cortas. Y como son cortas, son pocas, debemos de aprovechar las pocas que tenemos para que a través de nuestro comportamiento esas personas también puedan venir a los pies de Cristo. Y que no sea completamente lo contrario, que a través de nuestro comportamiento resulte que esas personas digan, yo no quiero absolutamente nada que ver con la iglesia, a mí no me hablen de Dios, porque vean esta persona que se hace llamar cristiana y vean la manera en que se está comportando. Charles Spurgeon decía que la Biblia no es la luz del mundo, sino la luz de la iglesia. Pero el mundo no lee la Biblia, el mundo lee cristianos. Y querido hermano, tú eres la luz del mundo. ¿De qué manera te están leyendo los de afuera? ¿Pueden dar testimonio bueno de tu comportamiento para con ellos? ¿O dirían completamente lo contrario? O planteando la misma pregunta de otra manera, ¿de qué manera estás brillando con los de afuera? ¿De qué manera estás aprovechando el tiempo? ¿De qué manera estás aprovechando las interacciones que tú tienes con aquellas personas de afuera, aquellas personas perdidas, aquellas personas que si fuesen a partir de la tierra en ese preciso momento despertarían en el mismo infierno? ¿De qué manera estamos aprovechando esas oportunidades? En el versículo 6 de Colosenses capítulo 4, Pablo añade, hermanos, una manera específica de qué manera nosotros debemos de vivir sabiamente y aprovechar el tiempo. Dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis, ¿cómo dice, hermanos? ¿Cómo debéis responder a cada uno? Una vida piadosa, hermanos, debe de ir acompañada de una conversación piadosa. Y hermanos, ya para cuando llegamos al versículo 6, Pablo ya no está hablando de la predicación del evangelio, está hablando de las conversaciones que nosotros tenemos todos los días, pero en este contexto específico con las personas de afuera. Querido hermano, ¿de qué manera estás hablando tú con las personas de afuera? ¿Qué tipo de palabras están saliendo de tu boca cuando tú interactúas con esas personas? Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, es nuestro mejor ejemplo de qué manera nosotros debemos de actuar y también, hermanos, de qué manera nosotros debemos de hablar.
Vean lo que dice Lucas capítulo 4, versículo 22. Lucas capítulo 4, versículo 22. Dice la palabra de Dios, y todos daban buen testimonio de él. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Y vean lo que dice la segunda parte. Y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían, ¿no es este el hijo de José? Las palabras de gracia que salían de la boca de nuestro Señor Jesucristo tenían a la multitud maravillados. Cuando nosotros tenemos esas interacciones con la gente de afuera, hermanos, ¿de qué manera estamos hablando? Es completamente inaceptable, hermanos, que la conversación de un creyente o una persona que se hace llamar cristiana incluya las mismas palabras de necedad que los mismos incrédulos de afuera utilizan. Y queridos hermanos, este mandato en cuanto a las palabras sabias, sazonadas, correctas de nuestra boca, no se limitan cuando recibimos un buen trato con los de afuera. Recordemos, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo fue vituperado, fue maldecido, lo golpearon. Y nosotros muchas veces queremos justificar las malas palabras que salen de nuestra boca porque el de afuera me ofendió. No, pero es que me gritó. Pero es que dijo este comentario que verdaderamente me hizo enojar. Y pensamos que porque ellos dijeron ese comentario justifica el hecho de que nosotros les podemos contestar con las mismas palabras de los necios. Pero queridos hermanos, no hay absolutamente ninguna salida en este asunto. Nuestro hablar para con los de afuera, sin importar la circunstancia, debe de ser siempre sabio. Debe de ser con palabras de gracia. Cuando vemos el paralelo que presenta Pablo en Efesios capítulo 4, hermanos, vean lo que dice. Efesios capítulo 4, versículo 29. Nuestro Señor Jesucristo hablaba con gracia en todo tiempo, y hablar con gracia, hermanos, significa decir lo que es prudente, lo que es digno, amable, conveniente, significativo, gentil, verdadero, amoroso y considerado. Y dice Efesios capítulo 4, versículo 29, que es el paralelo, dice, ninguna palabra, ¿cómo dice, hermanos? Corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. En Colosenses dice que sea vuestra palabra siempre con gracia sazonada. El paralelo Efesios 4:29 nos dice ninguna palabra corrompida. En Colosenses lo presenta en un contexto positivo, en Efesios por un lado negativo. Que no salga ninguna palabra corrompida de vuestra boca. Y es interesante, hermanos, que la palabra usada para corrompida en el original significa literalmente podrida. Lo que está diciendo Dios a través de Pablo, ninguna palabra podrida salga de su boca. No hablen como hablan los de afuera, como los necios, como los perdidos, como los que no son parte del reino. Interesantemente, hermanos, esta palabra corrompida, que significa podrida, es la misma palabra que usó nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 7, versículo 17, cuando dice, así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Es como si dijese, el buen árbol da buenos frutos, el árbol podrido da frutos podridos. Si nuestro hablar, hermanos, incluye pura palabra corrompida, pura palabra podrida, lo que está reflejando es el tipo de árbol que nosotros somos. Y lamentablemente, hermanos, usando el nombre de Dios, en vez de hacer un apoyo para la expansión del evangelio, podemos estar haciendo completamente todo lo contrario. Al analizar un poco el significado de esta palabra y la aplicación que presenta Pablo tanto en Efesios como Colosenses, querido hermano, ¿qué tipo de palabras salen de tu boca? Especialmente cuando estás conviviendo con los de afuera. Incluyendo, hermano, cuando te hacen enojar. Incluyendo cuando te insultan. Muchas veces pensamos equivocadamente, hermanos, que venir a Cristo equivale a una vida color de rosa y que todos nos van a dar un buen trato, pero si somos sinceros, hermanos, si nosotros representamos a Cristo como es debido, vamos a recibir el mismo trato que nuestro Señor Jesucristo recibió. Recordemos, hermanos, el siervo no es mayor que su Señor. Si nuestro Señor Jesucristo, siendo limpio de pecado,
sin mancha, le insultaron, le escupieron, le maldijeron. ¿Por qué nosotros esperamos que siendo hombres y mujeres pecadoras nos den un buen trato? El problema de esta expectativa falsa, hermanos, es la distorsión del cristianismo que existe hoy en día. Pero querido hermano, el insulto que tú recibas por parte del mundo viene siendo parte del paquete de ser un verdadero cristiano. Si tú representas a Cristo como es debido, la gente te va a aborrecer, la gente te va a insultar, pero nosotros no podemos responder de la misma manera. Nuestro Señor Jesucristo, siendo el mejor, perfecto ejemplo, dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 23, que cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Cuando alguien nos maldice, cuando alguien nos insulta, la palabra de Dios nos instruye que respondamos con sabiduría, que respondamos con gracia, con palabras, como dice la misma palabra en el libro de Colosenses, sazonada con sal. Y esto implica, hermanos, que no solo debe de ir con gracia, sino que al decir sazonada con sal, implica que debe de generar un efecto positivo en las personas que nos rodean. La sal, hermanos, como estoy seguro que ya saben, va a generar un ardor si la ponemos en una herida. Pero la misma sal da sabor a la comida, pero de la misma forma su uso primordial en aquel entonces, hermanos, era evitar o delatar la descomposición. No existían los refrigeradores en aquel entonces lo que hacían lo envolvían en sal, porque la sal mantenía los alimentos, los delataba de su descomposición. Es en ese contexto que la iglesia de nuestro Señor Jesucristo es la sal de la tierra. Estamos delatando la porquería que se está desatando alrededor de nosotros. Pero hermanos, si nosotros somos el tipo de cristianos de que en vez de que delatemos, estemos acelerando, no nos engañemos, nosotros no somos la sal de la tierra. ¿Cómo podríamos ver en cuanto a la manera de hablar, hermanos, una manera práctica y directa de una persona que está llevando a cabo esa labor dentro de este mundo? Posiblemente usted, hermano, hermana, conozca personas afuera, donde quiera que sea. Puede que sean familiares, amigos, en el trabajo, donde sea. Estamos hablando hacia los de afuera. Estoy seguro que cada uno de nosotros posiblemente conocemos a personas que son muy mal habladas. Cuando nosotros interactuamos con ellos, hermanos, ¿somos el tipo de personas que incomodamos el que ellos hablen de esa manera? ¿O somos el tipo de persona que incluso les hacemos sentir más cómodo que ellos hablen de esa manera? Porque si ese es el caso, hermano, tú no eres la sal de la tierra. Tú eres un dulce caramelo para este mundo. Amado y aceptado por el mundo mismo, pero rechazado y vomitado por el Señor. La conversación del creyente, hermanos, debe actuar como una fuerza purificadora que redime las conversaciones de la suciedad que nos rodea. No solo delata la descomposición, sino que también trae sabor. Y de la misma forma, la manera del hombre que ha nacido de nuevo debe de agregar todos estos elementos con las personas que nos rodean, pero en este contexto específico, con las personas de afuera, con los no creyentes, con los que no han nacido de nuevo. Y esto no significa, hermanos, que vamos a limitarnos a hablar lo que la gente quiere oír. Porque si somos sinceros, hermanos, los de afuera no quieren saber de Cristo. Los de afuera no quieren saber los mandamientos de Dios. Los de afuera no quieren saber la sabiduría de Dios. Esto no significa que nosotros vamos a hablar lo que solamente ellos quieren oír. Pero lo que sí significa, hermanos, es que debemos de hablar la verdad eterna de Cristo, pero con sazón y sabiduría. Porque hasta para hablar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, hermano, necesitamos sabiduría. Lamentablemente, hermanos, hay muchas personas con buenas intenciones, pero con falta de sabiduría, que al hablar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, en vez de acercar a la gente o presentar un mensaje genuino, lo único que están haciendo es distorsionando el mensaje y apartando a las personas de Cristo. Para hacer esta labor, hermanos, debemos de hacerlo con palabras sazonadas.
Si tú eres el tipo de persona que al hablar las verdades bíblicas te encuentras con una persona que tiene un pensamiento contrario al tuyo, inmediatamente surgen los insultos por parte tuya, no estás siendo ni sabio ni estás hablando con palabras sazonadas. Si tú eres el tipo de persona que te encanta pelear en las redes sociales con personas que tienen un punto de vista diferente al tuyo, no estás siendo sabio. Muchas veces pensamos, ay, qué buen trabajo estoy haciendo para la expansión del reino, pero lo que están viendo los de afuera, ve estos que se hacen llamar cristianos cómo se están peleando. Eso es lo que están viendo. Necesitamos sabiduría y necesitamos, hermanos, que nuestras palabras sean sazonadas para con los de afuera. Vean la instrucción que Pablo le da a Timoteo en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 23. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 23. Esto tiene una aplicación directa en cuanto a sazonar nuestras palabras, pero también, hermano, para si tú eres el tipo de persona que te encanta pelear con las personas, ya sea personas de la iglesia o personas fuera de la iglesia, debatiendo en asuntos que no tienen sentido. Vean la instrucción por parte de nuestro Dios a través de Pablo hacia Timoteo, segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 23. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe de ser como contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Vean cómo dice, con mansedumbre va a corregir a los que se oponen. No va a surgir inmediatamente insultos. No, es que tú estás bien menso, por eso no entiendes. No, con mansedumbre corrige a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. La traducción lenguaje actual lo presenta de una manera más clara. Dice, no prestes atención a discusiones que no ayudan en nada. Los que así discuten siempre terminan peleando. Un servidor de Dios no debe de andar en peleas. Al contrario, debe de ser bueno con todos, sabe enseñar y tener mucha paciencia. Y cuando corrijas a tus enemigos, hazlo con humildad. Tal vez Dios les dé la oportunidad de arrepentirse y de conocer la verdad. Se darán cuenta entonces de que cayeron en trampa del diablo y lograrán escapar. Por el momento, el diablo los tiene prisioneros y hace con ellos lo que quiere. Incluso cuando hablemos la palabra de Dios, debemos de asegurarnos de que estamos hablando palabras de sabiduría con palabras sazonadas. Si tú eres el tipo de persona que notas al analizar un poco tu vida que inmediatamente te enojas cuando alguien presenta un punto diferente al tuyo, mejor limítate por un tiempo a hablar y pídele a Dios que te ayude a trabajar en esa parte de tu carácter, porque en vez de ayudar, queridos hermanos, estamos afectando. Porque recordemos, hermanos, que cuando nosotros hablamos esto y por el hecho de si nos consideramos parte del reino, estamos representando a Cristo. Y hacer un comportamiento de esa manera, lo único que estamos mostrando es todo lo contrario, en el sentido de que la gente va a decir, mira esta persona que se hace llamar cristiana y véala cómo habla, véala cómo se comporta. Por eso que dice Pablo, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Debemos saber, hermanos, con la sabiduría que Dios nos da, cómo responder a cada uno. Porque si somos sinceros, hermanos, para cada oportunidad que se abre para hablar la palabra de Dios, téngalo por seguro que también va a haber mucha oposición. Y cuando esa oposición se presente, los hijos de Dios, los que actúan sabiamente, debemos de saber cómo responder a cada uno. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 15, vean lo que dice. Dice la palabra de Dios, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia,
para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. ¿De qué manera, hermanos, nosotros nos comportamos con los de afuera? Pero específicamente, ¿de qué manera hablamos? ¿Es nuestra conversación verdaderamente sabia? ¿Son nuestras palabras sazonadas? ¿O no hay absolutamente ninguna diferencia en la manera en que nosotros hablamos y la manera en que los de afuera hablan? Porque, queridos hermanos, la regeneración que el Espíritu Santo lleva en la vida de nosotros no se limita a ciertas áreas, sino que nos va regenerando absolutamente en todo. La manera de hablar, la manera de caminar, la manera de pensar. Todo, hermanos. La palabra de Dios nos encontramos un claro ejemplo, hermanos. Cuando el apóstol Pablo está predicando el Evangelio de Dios y se presenta una oposición directa a través de insultos. Y pongamos atención, hermanos, a la manera en que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo que escribió estos versículos que acabamos de leer, respondió. Veamos Hechos capítulo 26. En Hechos capítulo 26, hermanos, podemos ver cómo el apóstol Pablo se presenta delante del rey Agripa a presentar defensa. Y del versículo 1 al 23, él habla acerca de su defensa, pero a la vez les presenta instrucciones de la tarea que Dios le había encomendado a él y les presenta el Evangelio. Pero cuando llegamos al versículo 24, vean lo que pasa. Hechos capítulo 26, versículo 24. Dice, diciendo él estas cosas en su defensa, es decir, Pablo, Festo a gran voz dijo, ¿cómo le dijo a Pablo? Estás loco, Pablo. Las muchas letras te vuelven loco. Vean de qué manera respondió Pablo. Mas él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y cordura. Pablo está presentando su defensa, les está predicando el Evangelio y Festo le dice, Pablo, tú estás loco. Si no hubiese sabiduría en Pablo o palabras sazonadas, Pablo le hubiese respondido, no, estás loco tú. Pero no. Pablo le dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Versículo 26. Pues el rey sabe estas cosas, de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Muchos piensan, hermanos, que aquí Agripa por poquitito y se convierte en cristiano. Pero la realidad de las cosas, hermanos, es que Agripa se está burlando de Pablo. La traducción lenguaje actual dice que Agripa le contestó, ¿en tan poco tiempo piensas que puedes convencerme de ser cristiano? Otra traducción dice, ¿a poco crees que por tus palabrerías me vas a convencer? Pero veamos una vez más de qué manera contesta Pablo, versículo 29. Y Pablo dijo, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tal cual yo soy, excepto estas cadenas. Palabras de sabiduría sazonadas con sal. Pablo se encuentra con una oposición directa, lo están insultando, se están burlando de él, pero Pablo no responde con la misma actitud. Pablo responde con palabras de gracia. Y es el punto que está presentando aquí en el capítulo 4, cuando nos dice, anden sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo, pero sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepamos cómo debemos de responder a cada uno. Podemos ver una clara diferencia, hermanos, de cómo Pablo, cuando hablaba la palabra de Dios con los de afuera, con las personas que no conocían el Evangelio, era muy cuidadoso de seguir este mismo consejo. Hablar con sabiduría, sazonar sus palabras. Pero podemos ver un Pablo completamente diferente cuando se encontraba con los falsos maestros. Los falsos maestros que perturbaban y predicaban un evangelio falso, para esas personas Pablo no era tan generoso. En repetidas ocasiones les llamó perros, como lo vemos en Filipenses capítulo 3, versículo 2, donde les dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo.
No solamente Pablo, sino Pedro, Juan, Judas, Ezequiel, Jeremías e Isaías de la misma forma no se limitaban cuando hablaban en contra de los falsos maestros. En Isaías 56:11 dice el profeta Isaías, hablando de los falsos pastores: y estos perros comilones son insaciables, y los pastores mismos no saben entender, todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Pero cuando se trataba de personas de afuera que no habían escuchado el evangelio, para ganar esas almas cuidaban la manera en que hablaban. Tenían un comportamiento sabio para con los de afuera y se aseguraban que su palabra era con gracia, sazonada con sal, sabiendo en cada oportunidad cómo debían de responder a cada uno. La palabra de Dios de la misma forma nos enseña, queridos hermanos, que cada uno de nosotros, por cada palabra que sale de vuestra boca, vamos a dar cuenta a Dios. ¿Qué tipo de palabras están saliendo de vuestra boca, hermanos? Palabras de necedad, como los mismos de afuera. No puede haber ninguna clara diferencia entre una persona perdida de afuera y tú que te haces llamar cristiano. Porque si no se puede ver, querido hermano, en lo externo, muy posible que en lo interno tampoco haya absolutamente ningún cambio. Recordemos, queridos hermanos, por sus frutos los conoceréis. Un árbol podrido genera frutos podridos. Un buen árbol genera buenos frutos. Esto no significa que no nos vamos a encontrar en situaciones en las cuales no batallamos con las palabras que salen de nuestra boca. Pero hay una clara diferencia en saber que tengo un problema y pedir la ayuda de Dios para que me ayude a dominar este miembro tan pequeño que causa tan grande daño, y entregarte completamente a hablar como los de afuera, hablar de una manera necia. Es interesante cómo Santiago presenta el efecto que este miembro tan pequeño tiene, hermanos. No solamente para hablar palabras de destrucción, sino también para hablar mucho disparate, que cuando no tenemos la templanza, el dominio propio de Dios sobre nuestra lengua, muchas veces lo único que hacemos a través de nuestro propio comportamiento es pisotear el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿De qué manera, queridos hermanos, nosotros estamos dejando ese testimonio para con los de afuera? O una pregunta todavía más directa: ¿has sido tú la consecuencia por la cual alguna persona no quiere saber nada de la iglesia? ¿Has sido tú la razón por la cual alguna persona o personas no quieren saber nada de Dios? ¿Eres tú la persona que se les viene a la mente cuando surgen los malos ejemplos de lo que viene siendo el cristianismo en los tiempos que vivimos? ¿Eres tú aquel hermano, padre, tío, primo que dicen: yo tengo un primo que es de lo peor, pero va a la iglesia? Porque, hermanos, nuestra reputación, si somos sinceros, no importa, hermanos, en nosotros mismos. Pero el problema de esto, hermanos, es que a través de nuestro testimonio, al hacernos llamar cristianos, lo que estamos haciendo es pisotear el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el problema. Si solamente nuestra reputación fuese dañada y la postura del mundo en cuanto al evangelio se mantuviera intachable, no hay tanto problema. Pero lamentablemente, hermanos, nosotros somos lo que la gente ve de acuerdo a lo que nosotros estamos predicando. Predicamos palabras de sabiduría y nuestro comportamiento está lleno de necedad. Predicamos amor, pero nuestro comportamiento para con los de afuera es de odio. Predicamos paciencia, pero en cualquier momento nos prendemos con los de afuera. Estamos invalidando el mensaje que estamos predicando con nuestras bocas. Pero lo más importante, hermanos, cada palabra que sale de tu boca, tenlo por seguro que te vas a presentar delante de Dios y por esas palabras tú le vas a dar cuenta. Si tú, hermano, tienes ese problema, pídele ayuda de Dios. Tenlo por seguro que eso es una oración conforme a la voluntad de Dios. Eso es una oración conforme a su voluntad. Solamente pide su ayuda, pero a la vez estés dispuesto, dispuesta a hacer lo necesario para refrenar tu boca. Cuando sientes que ya la palabra la tienes aquí, que va a punto de salir, trágatela. Que se regrese otra vez, hermanos.
Si somos sinceros, hermanos, se requiere el pelear nosotros con nuestra propia carne. No pensemos que va a ser por arte de magia, que nuestro vocabulario va a cambiar en lo absoluto. Se necesita, hermanos, una lucha interna. La misma lucha que el mismo apóstol Pablo tenía cuando decía que él veía la ley interna de la carne que se rebelaba contra la ley del espíritu. Una quiere hacer una cosa, la otra otra, y éstas se oponen entre sí. Lucha, hermano, con ese comportamiento inadecuado. Lucha con esas palabras indebidas que salen de tu boca, para que cada vez se vayan limitando, pero a la vez, cada vez no solamente se limiten las palabras corrompidas o podridas, sino que a la vez tu vocabulario de gracia con palabras sazonadas se va incrementando cada vez, de tal manera que ya cuando estés tanto adentro como afuera no hay diferencia en la manera en que tú hablas. Porque si hay una diferencia clara la manera en que hablamos con los hermanos, oh, gloria a Dios, aleluya, querido hermano, santo es el Señor. Pero cuando estamos allá afuera, puro disparate hablamos, somos como el hombre de las dos caras, o somos un transformer. Nomás llegamos ahí, ya nos transformamos en personas completamente diferentes. Pero una vez más, hermanos, por sus frutos los conoceréis. A lo largo de esta serie, hermanos, siendo esta la última predicación de la serie que comenzamos hace 5 meses. A lo largo de esta serie estuvimos aprendiendo lo que es la verdadera plenitud espiritual y aprendimos a la vez, hermanos, lo que es el cautiverio espiritual. Aprendimos que hay muchas prácticas legalistas de las cuales el apóstol Pablo tuvo que atacar en la iglesia en Colosas, que mucho miembro de la iglesia estaba siendo arrastrado a un cautiverio espiritual, pero ellos pensaban que era la verdadera espiritualidad. Un problema, hermanos, que sigue activo hoy en día en la iglesia universal. Personas arrastradas al legalismo pensando que están viviendo un verdadero espiritualismo dentro de la iglesia. Aprendimos sobre el peligro de agregar rituales a una vida piadosa, que por consecuencia de la misma forma resulta en un falso espiritualismo. No tenemos nosotros, queridos hermanos, absolutamente ningún ritual a agregar para llevar a cabo una verdadera vida piadosa delante de nuestro Dios. Aprendimos la importancia de buscar las cosas de arriba, no las de este mundo que son pasajeros. Cada uno de nosotros, hermanos, debemos de entender que si somos parte del reino, somos forasteros, somos peregrinos. Nuestra estancia en este mundo verdaderamente es corta. Hoy en día ninguno de nosotros sabe si el día de mañana vamos a despertar. El libro de Santiago nos enseña que la vida es como la neblina. La vemos, pero después de un poco de tiempo desaparece por completo. Como nuestra estancia en este mundo es verdaderamente corta, nuestra mirada, hermanos, siempre debe de estar en las cosas eternas, en las cosas de arriba. A la vez aprovechando el tiempo para expandir el trabajo, la obra que Dios quiere llevar a cabo de nosotros en este mundo. Aprendimos, hermanos, que como parte de una vida piadosa es necesario matar cualquier tipo de impureza sexual. La impureza sexual es uno de los problemas primordiales, no solamente desde aquel entonces, pero de la misma forma hoy en día. La impureza sexual es una fuerza por la naturaleza caída que lamentablemente ha arrastrado a tanto hombres como mujeres en una perdición por completo. Y es por eso que las instrucciones que el apóstol Pablo presenta en cuanto a matar todo tipo de impureza sexual, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo la debe de tomar con la seriedad que es necesaria. Aprendimos que nos debemos de apartar de todo tipo de pecado de odio, pues como nuestro Señor Jesucristo mismo mencionó en el Sermón del Monte, el odiar a un hermano, el llamarlo fatuo, es el equivalente a ser un asesino. Aprendimos lo que significa ser un verdadero hombre en Cristo. Aquel hombre, aquella mujer que ha nacido de nuevo es una nueva criatura. Todo lo viejo ha quedado atrás, todo es hecho nuevo. Como parte de este nuevo hombre,
Dios le ha dado una vestimenta para que este nuevo hombre porte. Esta vestimenta de este nuevo hombre es una vestimenta piadosa, acompañada de humildad, acompañada de paciencia, acompañada de amor y acompañada de paz. Son todas las prendas que nosotros aprendimos, hermanos, de las cuales nosotros, como nuevos hombres en Cristo, nos debemos de vestir continuamente por el tiempo que Dios le plazca tenernos en esta tierra. Aprendimos lo que significa ser un esposo piadoso. Un esposo piadoso que ama a su esposa como Cristo ama a la iglesia, que si fuese necesario entrega su vida por ella, que la ama con ese amor purificador, haciendo lo que esté en su control para que absolutamente nada que pueda manchar la santidad de su esposa esté presente, sino alejarlo por completo. Aprendimos que una esposa piadosa es una esposa que se somete al liderazgo de su esposo. Una esposa que vive bajo los preceptos que Dios mismo ha revelado en su palabra y por consecuencia es sumisa al mandato de nuestro Señor. Aprendimos que los hijos piadosos son aquellos hijos que honran, respetan y obedecen a sus padres en todo. Aprendimos a la vez que los padres piadosos son aquellos padres que no están causando la ira en sus propios hijos. Aquellos padres que están criando a sus hijos conforme al consejo divino, no conforme a las normas de este mundo. Aprendimos que los siervos piadosos son aquellas personas que estando en el lugar de trabajo obedecemos a nuestros patrones en cada instrucción que se nos da, reconociendo que estamos representando a Cristo a través de nuestra obediencia. Aprendimos que los amos piadosos son aquellos patrones que de la misma forma tratan a sus empleados con amor, respeto y de la misma forma que ellos esperan ser tratados por el amo de amos, que es nuestro Señor Jesucristo. Aprendimos que una persona piadosa es una persona de oración. Es imposible ser una persona piadosa y no llevar a cabo una vida de oración. La persona que es piadosa da gracias a Dios y está en constante comunión con Dios en todo momento. Y en esta oportunidad aprendimos que una conducta piadosa para con los de afuera es algo que se espera de cada uno de nosotros. Pues cuando estamos con los de afuera, querido hermano, es una oportunidad que tú tienes para mostrarle a esas personas lo que Cristo ha hecho contigo. Aprovechemos el tiempo. No sabes cuál va a ser tu última interacción que tengas con esa persona. Posiblemente sea la oportunidad que Dios ha predeterminado para que tú, no solamente a través de la palabra predicada, sino también a través de tu comportamiento sabio, sea lo que causa que esa persona viene a los pies de Cristo. De la misma forma aprendimos el día de hoy, hermanos, que nuestra conducta en cuanto a la manera que hablamos debe de ser una palabra llena de gracia y palabras sazonadas. Querido hermano, hermana, si te encuentras en esa situación en la cual estás enojado y esas palabras indebidas están a punto de salir de tu boca, mejor apártate. Porque no solamente estás manchando tu reputación, sino que si las personas saben que tú te haces llamar cristiano, es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo que pisoteamos a través de nuestro mal comportamiento. Ninguna de estas cosas que mencioné, hermanos, que vimos de una manera detallada por los últimos 5 meses, ninguna de estas cosas, hermanos, son opcionales para el creyente. Ya está en nosotros, a un nivel personal, la responsabilidad de esforzarnos verdaderamente como Dios espera, dando uso a las mismas herramientas que Él nos ha dado para estar en este mundo, hermanos, viviendo piadosamente. Oremos a nuestro Dios. Padre, gracias te damos en esta oportunidad, Señor, por tu palabra. A lo largo de estos últimos 5 meses, Señor, hemos aprendido una gran lista de instrucciones, Señor, de lo que significa verdaderamente vivir piadosamente, Señor. Ahora, Señor, tenemos el entendimiento, tenemos el conocimiento, Señor, pero oro, Señor, para que seas tú
a través de tu Espíritu Santo, Señor, dando a cada uno de nosotros la habilidad, Señor, de vivir una práctica de lo que hemos aprendido, Señor. No queremos, Señor, ser oidores olvidadizos, sino queremos ser, Señor, hacedores de tu palabra. Entendemos, Señor, que ninguna de estas instrucciones son opcionales para nosotros. Tú nos las presentas como sugerencias, Señor. Tú las presentas como mandatos para tu iglesia. Si nosotros nos consideramos parte de tu pueblo, si nosotros nos consideramos parte del reino, si nosotros te consideramos como nuestro Señor, nuestro deber debe de ser ver la instrucción y responder diciendo, sí, Señor, heme aquí, Señor. Tú sabes, Señor, de una manera detallada cuáles son las áreas en las cuales cada uno de nosotros estamos batallando. Posiblemente hay esposas en medio de nosotros que batallan ejerciendo lo que tú esperas de ellas. Posiblemente hay esposos irresponsables que no están tomando el papel de liderazgo que tú demandas. Posiblemente hay hijos rebeldes. Posiblemente hay padres que están criando conforme a las normas de este mundo, no conforme a tu palabra, Señor. Es posible, Señor, que en medio de este cuerpo local, en medio de este pequeño remanente, nos encontremos cada uno de esos malos ejemplos, Señor. Nosotros entendemos, Señor, que el proceso de regeneración y santificación es progresivo, pero a la vez, Señor, confiamos que aquel que ha comenzado la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de tu venida. Solamente te pido, Señor, que seas tú generando ese corazón sumiso en cada uno de nosotros, para que cuando el mal comportamiento es mencionado en alguno de nosotros, Señor, tengamos la madurez, tengamos el dominio propio para reconocer nuestro gran pecado y llamarlo como es un pecado, y poder alinear nuestras vidas conforme a tu perfecta voluntad, Señor. Queremos ser una iglesia, Señor, piadosa, una iglesia santa, una iglesia esforzada, una iglesia que tiene su mirada en las cosas eternas, las cosas de arriba, y que a la vez tiene su papel bien en claro por el cual es que estamos en esta tierra. Ayúdanos, Señor, a aprovechar el tiempo. Ayúdanos a contar nuestros días como es debido y aprovechar cada una de las interacciones que tenemos para con los de afuera. Sea nuestro testimonio, Señor, digno de imitar por las personas de afuera. Que podamos decir con la misma confianza que decía tu siervo Pablo, sean imitadores de mí, como yo soy imitador de Cristo. Verdaderamente, Señor, son grandes las peticiones que presentamos delante de ti. Tú conoces y examinas los corazones, Señor. Yo te pido que seas tú obrando en cada uno de nosotros a un nivel personal, pero también, Señor, a un nivel congregacional. Gracias te damos por el tiempo que nos permitiste estudiar, Señor, este libro, esta carta de Colosenses. Y a la vez te pedimos, Señor, la misma disposición para los próximos temas que estaremos estudiando en las próximas semanas. Gracias te damos, Señor, todo esto te lo he pedido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.